Pues bienvenidos sean todos ustedes a este video en donde les hablaré sobre lo que es la prueba hipótesis en Six Sigma. Esta vez hablaremos sobre la prueba hipótesis para las medias, ya sea de dos poblaciones o de dos muestras. Así que si tú te quieres certificar como Green Belt a través de la SQ, vas a ver que en su libro de texto, en la fase de analizar, es ahí donde se desarrolla el tema de prueba de hipótesis. Por otro lado, si tú te quieres certificar como Black Belt, en ese mismo libro de texto de la ASQ, también en su apartado número 3 de la fase de analizar, se desarrolla el tema de prueba de hipótesis. Así que este tema de la prueba de hipótesis es muy importante y aquí vamos a hablar, como ya dije, de la prueba de hipótesis para la media de dos poblaciones o de dos muestras. Y para este caso es importante señalar que existen tres casos a su vez. El primer caso se trata pues para aquellas muestras que son independientes, pero se supone que las varianzas son iguales. Así que para poder probar esta hipótesis nosotros necesitamos el siguiente estadístico de prueba. Por otro lado, si nosotros contamos pues para muestras independientes, pero esta vez sin suponer varianzas iguales, entonces este estadístico de prueba va a ser un poco diferente o un tanto diferente, que sería este. Y para el caso C de prueba de hipótesis para muestras pareadas, se utiliza como estadístico de prueba esta fórmula. Entonces va a depender pues de qué tipo de prueba de hipótesis estoy haciendo yo para la media de dos poblaciones, ya sea para el caso A, para el caso B o para el caso C. Y en función de ello, nosotros debemos estar muy conscientes de qué estadístico de prueba vamos a utilizar. Sin embargo, nosotros lo vamos a hacer mucho más fácil, mucho más sencillo, mucho más amigable, utilizando para ello el Minitab. Y entonces, si ustedes se van al apartado del asistente y luego se van a lo que es la prueba de hipótesis, ahí les va a aparecer esta pantalla. Nosotros ya hemos visto en otros videos este primer apartado de las pruebas de hipótesis para una sola muestra o para una sola población, y hoy abordaremos el caso para dos muestras o para dos poblaciones. Y como ya dije, en este apartado es el apartado de prueba de hipótesis, ya sea cuando las varianzas se supone que son iguales o cuando las varianzas puede ser que no sean iguales. Y este sería el tercer caso para muestras pareadas. Entonces vayamos a abordar nuestro ejemplo ilustrativo. Para ello vamos a retomar nosotros el libro de control estadístico de la calidad y 6 sigmas de nuestros amigos y compañeros Humberto Gutiérrez Pulido y Román de la Vara Salazar. Y entonces en su ejemplo número 4.6, que se encuentra en la página número 78, se desarrolla el siguiente ejemplo, el cual le vamos a dar lectura. Dice lo siguiente: comparación de dos centrifugadoras. La calidad de la pintura látex depende, entre otras cosas, del tamaño de la partícula. Para medir esta característica se utilizan dos centrifugadoras y se sospecha que estas reportan mediciones distintas para la misma pintura. Entonces lo que se hace es un estudio que nos permita comparar las medias y las varianzas reportadas por estos dos equipos. Para ello, de un mismo lote de pintura se tomaron 13 lecturas con cada una de esas máquinas centrifugadoras, y los resultados se muestran a continuación. Aquí se muestran los 13 resultados para la centrifugadora A y los 13 resultados para la centrifugadora B. Así que el resumen de la centrifugadora A sería esta media de los datos y esta varianza de todos estos 13 datos. Y por el otro lado, la media y la varianza de los datos de la centrifugadora B pues son estos. Así que continuando,
con la lectura, dice aquí lo siguiente, que también es muy importante. Se usa la alternativa bilateral porque no hay ninguna evidencia a priori o conjetura acerca de cuál de las centrifugadoras puede reportar valores mayores. Es decir, cuál de estos valores son mayores no podemos saber de antemano o a priori. Entonces, por último, en el problema se dice que no se rechaza la hipótesis nula. Es decir, no estamos rechazando esta hipótesis nula, por lo que se considera que la media de la centrifugadora A es igual a la media de los datos de la centrifugadora B. Por lo que se concluye que las dos centrifugadoras reportan el mismo, vamos a decir, promedio del tamaño de las partículas. Estos dos promedios se supone que no hay diferencia significativa entre ellos. Vamos a ver entonces cómo podemos nosotros desarrollar este mismo ejemplo, pero utilizando para ello lo que es el Minitab. Así que vamos a lo que es Minitab. Pues ya estamos aquí en lo que es Minitab y ahora voy a retomar estos datos que están en lo que es, ya la dije, en la página 78 de este libro, y en este apartado ya he capturado estos datos, así que estos datos nos los vamos a llevar a lo que es Minitab y los vamos a pegar en esta sección. Y aquí ya tenemos nosotros nuestros datos. Y ahora vamos a ir al apartado del asistente. Nos vamos a ir a lo que es la prueba de hipótesis. Se nos despliega esta pantalla y aquí vamos a seleccionar esta para dos poblaciones o para dos muestras. De aquí nosotros vamos a retomar los datos de la muestra 1 como aquellos datos que son generados por la máquina centrifugadora A. Le damos doble clic y en la muestra 2 vamos a meter los datos de la centrifugadora B. Así que estos corresponden a lo que es la prueba de hipótesis nula de que esta centrifugadora A es igual a los resultados de la centrifugadora B. Y como alternativa o hipótesis alternativa puede ser cualquiera de estas tres opciones. Para nuestro caso, si ustedes recuerdan, en el apartado de la prueba de hipótesis, nosotros ya estamos estableciendo esto como hipótesis nula, y como hipótesis alternativa estamos diciendo que la media de los datos de A es diferente a la media de los datos de B. Entonces, nos regresamos a lo que es Minitab y la que está de acuerdo a esa hipótesis alternativa sería esta. Es decir, la media de los datos de la centrifugadora A difieren o son diferentes de la media de los datos de la centrifugadora B. Por otro lado, vean que vamos a tomar como default este valor de alfa del 5%. Y por último, aquí nosotros podemos ingresar si es que tenemos por parte del proveedor de las pinturas látex si hay alguna diferencia entre un lote y otro lote. En este caso no contamos con esa diferencia de proveedor o del diseñador o del inventor de ese producto, no tenemos esa información, por lo tanto lo vamos a dejar en blanco. Le damos clic y ya Minitab me ha generado toda la información, que por cierto aquí nos falta una diapositiva más que se encuentra en este apartado, y esta información nosotros nos la vamos a llevar a lo que es PowerPoint para su interpretación. Pues ya estamos aquí en lo que es PowerPoint, listos para interpretar nuestros resultados, y la gráfica más importante de todas pues sería esta, ya que esta gráfica es del interés sobre todo para el gerente de la planta o el gerente de departamento que quiere saber cuáles fueron nuestros resultados. Para este caso, vean que lo que nos está diciendo esta gráfica es lo siguiente. De acuerdo con este valor P, nos dice que como este valor P es más grande que nuestro valor de referencia de 5%, nos dice pues que nosotros no podemos rechazar la hipótesis nula. Es importante señalar que esta pregunta hace referencia a la hipótesis alternativa. Sin embargo, este valor de P hace referencia a la hipótesis nula. En otras palabras, nosotros decimos que al no poder rechazar esta hipótesis nula,
estamos aceptándola de que la media de la máquina A es igual a la media de la máquina centrifugadora B. Esto que acabo de mencionar aquí está por escrito en los resultados que nos arroja Minitab. La segunda gráfica que vamos a interpretar es esta gráfica, en donde nosotros debemos de tener mucho cuidado, sobre todo con estos valores que nos puedan aparecer en color rojo, como es el caso de la muestra número 9 y la muestra número 10, que serían valores atípicos. Y nosotros tenemos la obligación de investigar por qué estos datos atípicos aparecen en estas muestras número 9 y número 10. Por otro lado, nos aparece esta gráfica. Esta gráfica es muy importante y está basada sobre todo en estos datos. Esta gráfica nos dice lo siguiente, que aquí nosotros contamos, recuerden, con un tamaño de muestra de 13 datos. Estos 13 datos aquí aparecen, así que nosotros necesitamos de manera con mucha confianza decir, por lo menos con un 90% de confianza, poder identificar la diferencia entre los datos que me da la máquina A con respecto de la máquina B. En este caso, esos diferenciales de estas dos máquinas con un 90% lo pudiéramos detectar si solo son por lo menos de un tamaño de 456.13. Vean ustedes que cuando yo tengo este diferencial que está aquí, la probabilidad es de 0.90 o de 90%. Y si el diferencial es menor, yo lo puedo identificar también, pero la probabilidad de detectar eso disminuye. Por último, Minitab nos da esta diapositiva que nosotros debemos de considerar en la interpretación de nuestros resultados. El primer punto que tenemos que checar es esta y nos dice que hay datos inusuales o datos atípicos, que ya lo mencionamos cuando miramos esos dos datos en rojo. Además nos dice que los datos no tienen un comportamiento normal debido a que la muestra es muy pequeña. Ya dijimos que la muestra fue de tamaño 13 y necesitamos pues de por lo menos 15 datos o más para poder determinar si los datos tienen un comportamiento normal o no. Además dice aquí que el tamaño de muestra es muy pequeño para poder dictaminar la diferencia entre esas dos máquinas. Y por último nos dice que aquí se está utilizando, en Minitab está utilizando el método de Welch para poder identificar esa diferencia. Entonces son todas estas advertencias que nosotros debemos de considerar para interpretar nuestros resultados. Así que si tú tienes necesidad de consultoría, pues aquí cuentas con mi número de WhatsApp y mi correo electrónico. Y por otra parte, si tú quieres ahondar en la temática, pues aquí te dejo la bibliografía. Además, tú puedes revisar otros videos de la academia. Y de antemano te doy las gracias por compartir este video con alguno de tus compañeros, con alguno de tus amigos que tú pienses, que tú creas que le pueda ser de mucha utilidad. Nos vemos en un siguiente video. Muchísimas gracias.